¿Cómo están, jóvenes? Vamos a Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Una historia Me gusta preguntarles, jóvenes, porque ustedes son unos conocedores. Entonces, cuando yo pregunto y ustedes me responden, aprendo, ¿sí? Entonces digo, no, esto no lo sabía, entonces por eso les pregunto a ustedes. Deuteronomio capítulo 1, del 21 al 26. ¿Ya lo tienen? Dice así: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. 23. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos los trajeron y nos dijeron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Pregunta, mis queridos jóvenes, ¿por qué no quisieron subir a conquistar la tierra prometida? ¿Qué les impidió conquistar esa tierra? ¿Por qué fueron rebeldes? ¿Por qué se desobedecieron y dijeron: no, simplemente no vamos a subir esa tierra? Mari Carmen. Por cobardía, puede ser una. Por desánimo. Falta de fe. Gracias, Vicky. Por miedo. Exactamente. No sé qué idioma fue ese, pero gracias, Vicky. Ahora vamos a Números capítulo 13. Números capítulo 13. Solamente en estos versículos del 16 al 33, que no lo vamos a leer por cuestiones del tiempo, pero ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Números capítulo 13, del 16 al 33. Solamente en estos versículos vemos tres diferentes formas en las que el pueblo de Dios nos muestra lo que nosotros muchas veces hacemos como cristianos. Muchas veces nosotros caemos en esta misma situación y como cristianos parecemos muchísimo al pueblo de Israel. Vamos al versículo 16 al 20 del capítulo 13, 16 al 20. Dice: después dijo Moisés a... ¿Dije números? Sí. ¿Capítulo 13? Sí. Ah, es que estoy en el 16. 13, al 16 al 20 dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí a Negev y subid al monte, y observar la tierra cómo es, y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, si es poco numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Pregunta: ¿fue correcto o incorrecto haber mandado espías a reconocer la tierra? Si tú estás a punto de entrar a un lugar y estás checando y dices: bueno, militarmente pudiera ser una buena estrategia mandar personas a conquistar algo que tú no conoces. Pudiera ser una buena opción de decir: ok, mira, yo tengo que ir a este lugar, tengo que hacer estas cosas, pero tengo que ir y asegurarme de que realmente esté esa situación que voy a hacer, de que realmente voy a meterme a ese lugar. Y en este caso específico, no conocían, jamás en su vida habían entrado a esa tierra prometida, y se les ocurrió la grandísima idea, como vimos en Deuteronomio, que llegaron con Moisés y dijeron: oigan, ¿te parece una buena idea que agarremos a cada una de las tribus un príncipe y que vayan y que reconozcan la tierra? ¿A ustedes qué les parece? ¿Quién vota que sí fue una buena idea estratégicamente? Shaddai, Omar, Omar, Pico, Mari Carmen. ¿Sí? Ok. ¿Sí les parece una buena idea? Tú lo hubieras hecho cuando estás a punto de entrar a ese lugar
y dices, bueno, me parece una buena idea ir y checar si todo está fríamente calculado ahí o no. Sí, ok, muy bien. No, está bien, no quiero dudar de su salvación, ¿verdad? Pero dice, lo interesante es que da ciertas especificaciones muy precisas de lo que tenían que observar. Veamos al 18 al 20 otra vez. Dice, observar la tierra como es. Y el pueblo que la habita, o sea, tienen que checar qué gente existe ahí en ese lugar, si es fuerte o débil, si es poco numeroso. Y vuelve a decir otras especificaciones en las cuales tienen que los espías ir y ver en el versículo 19 cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo aparte es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Son cosas muy específicas que estos espías tenían que ir a checar. En pocas palabras, tenían que ir a ver si esa tierra estaba habitable o no. ¿Qué tal si era un desierto y no había absolutamente nada? Pero en ese lugar le dan ciertas especificaciones que los espías tenían que ir a checar en esa ciudad. Ahora, cuando está diciendo estas palabras, el pueblo de Dios, cuando está mandando investigar la tierra, cuando está diciéndoles que vayan a observar, ¿qué le está diciendo el pueblo de Dios a Dios con esta acción? ¿Sí? Ahora, Dios ya les había dicho, oye, vas a entrar a esa tierra prometida. Pero al pueblo se le ocurre decir, ¿sabes qué? Vamos a investigar a ver si es cierto. Vamos a ver si realmente lo que Dios nos está diciendo es verdad. Y lo peor de todo es que no nada más lo pensaron, sino que armaron, tuvieron su junta, vinieron con Moisés, vinieron con los ancianos, con los príncipes, con el pueblo, se pusieron de acuerdo para hacer eso y Dios nada más estaba observando lo que el pueblo estaba haciendo. Tomando ellos sus propias decisiones, aun cuando Dios ya había dicho ciertas palabras, ya había dicho ciertas promesas, ya les había dicho ciertas cosas, pero aún así el pueblo dijo, déjame checar, a ver si es cierto lo que me está Dios diciendo. Vamos al versículo 25, dice, este versículo, vean lo que dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Esta frase, y volvieron a reconocer la tierra, o sea, después de estar 40 días como espías, imagínate, jóvenes, hubo más de un mes reconociendo la tierra. ¿Quién sabe dónde durmieron? ¿Quién sabe qué comieron? ¿Quién sabe? Tenían que ir en súper silenciosos, pero esas personas, 40 días, y dice, y regresaron. Después de 40 días, uno puede decir, bravo, son unos buenazos espías. Misión imposible se queda corto con estos cuatro. Pero en vez de animarnos, nos deja ver un error que como muchas veces nosotros como cristianos cometemos. Necesitamos ver para creer. No solamente observar, no solamente se pusieron de acuerdo, fueron y observaron, sino que ahora, como viene más adelante, trajeron realmente, o sea, sí existe la tierra prometida. Pero en vez de alegrarnos y de aplaudir la astucia de esos dos espías, simplemente nos da una muestra de un error que nosotros como cristianos muchas veces hacemos. Necesitamos ver para creer. Necesitamos ver cosas en nuestra vida para creer si realmente tenemos un Dios poderoso o no tenemos un Dios poderoso. Así muchas veces como para creer. Ya fuimos, ya lo vimos. Y vean el versículo 27, las palabras. Vean lo que dice, 27. Y les contaron. Ahora ya no creemos, pero ya lo confirmamos. Dice, ciertamente. Pero, ¿qué opina? ¿Qué estaba pensando Dios con estas actitudes y acciones del pueblo? Si tú fueras Dios, ¿qué hubieras pensado de este pueblo? No describas a estos jóvenes. Vamos a ver, versículo 27 y 28. Lo más chistoso de esto, no, en serio que somos igualitos a estos cuates. Vean. No solamente observamos,
No solamente confirmamos a ver si realmente Dios tiene el poder para hacer lo que dice. Versículo 27 al 28. No, idénticos a los que acaban de llegar, idénticos. Dice 27 al 28, adelantito. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero vean el versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Y saltamos al 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra es por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les pareciéramos a ellos. Y resumidas cuentas, lo que leímos en Deuteronomio: no vamos a subir. Porque a pesar de que lo habían observado, a pesar de que lo habían confirmado, a pesar de todo eso, ellos dijeron: ¿sabes qué? Ok, no lo vamos a hacer. Sumándole un poquito más como de coraje a Dios por ver esa situación. No sé si me explico. No solamente, o sea, Dios ya les había dicho, pero ellos dijeron, como que no le creo tanto a Dios, como que a ver, vamos a mandar a alguien para confirmar a ver si es cierto. Mandan a los 2 espías, regresan, les aplauden. Los espías dicen: ciertamente hay. Vean las uvas que traían unos racimos. Y no solamente eso, ok, sí, realmente sí existe la tierra prometida, realmente sí existen esos frutos, realmente sí fluye leche y miel, pero ¿saben qué? No vamos a subir. Tú, si fueras Dios, ¿qué pensarías? No confían en mí. En resumen, primero, tenemos que observar si todo lo que dijo Dios es verdad. ¿Te suena familiar ese tipo de pensamientos, ese tipo de vivir, ese tipo de experiencia, ese tipo de llevar el cristianismo en nuestras vidas? Gracias. Primero tenemos que observar si todo lo que Dios dice es verdad. Y no basta eso, tenemos que confirmar que lo que Dios dijo es verdad. No solamente basta con observar, sino tengo que confirmar que lo que Dios dijo es verdad. Y no solamente eso, ya que observamos que sí es verdad lo que Dios nos prometió, ya que confirmamos que son realmente verdades las que Dios dice, al final de cuentas yo tomo mi decisión y yo digo: no lo voy a hacer. ¿Te suena un poco familiar ese tipo de vivir? En las cuales nosotros somos iguales al pueblo de Dios, igualitos, idénticos, conocemos las verdades de Dios, las vemos, las hemos visto en nuestra propia... O sea, jóvenes, cuando estaban a este punto, ya habían visto milagros de parte de Dios. ¿Algunos de ellos cuáles eran? Salía el agua de la roca, comida todos los días, el maná, la nube que los guiaba y el fuego también. Los muros de Jericó, las codornices, el mar se abrió. O sea, ya habían visto milagros en su vida y aún así están por llegar a la tierra prometida y aún así no le creen a Dios. Prefieren mandar para confirmar ellos mismos, ver primero para creer. Y no solamente eso, tenían que confirmar, sí es de a de veras estas uvas, no son de plástico como las que venden en Beana, sí son de a de veras y sí se comen. Y no solamente eso, ya que confirmaron que sí es verdad la palabra de Dios, al final de cuentas ellos dicen: no, ¿sabes qué? No vamos a subir. Muy parecido a nuestra forma de vivir en este tiempo. La pregunta es, si tú fueras Dios, ¿cómo te sentirías después de observar estas acciones del pueblo? Si tú fueras Dios, viendo a tu pueblo que ya le dijiste y aún así el pueblo, no más, no. Imagínense cómo Dios se siente al ver nuestras vidas. De que nos dice, nos confirma, nos muestra de sus milagros una y otra vez y nosotros simplemente nomás no cedemos.
Lo interesante, jóvenes, es que para este punto, y es lo que les estaba diciendo, ya van múltiples ocasiones, por no decir decenas de ocasiones, en las que Dios ya les había prometido la tierra en diferentes versículos. Abraham, en al menos 4 ocasiones, en Génesis 12, Génesis 13, Génesis 17 y Génesis 18, Dios ya le había prometido a Abraham, te voy a dar esta. Mire, vamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 18 al 21. ¿Ya lo tienen? Génesis 15, 18 al 21 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y empieza a escribir todo eso. Pero nada más en este Génesis, bueno, muchas veces más, pero Abraham específicamente, sí, mínimo 4 veces Dios, cara a cara, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar esta tierra prometida. Dices, bueno, 4 veces no me bastan. Ok. A Isaac, no vayan ahí, en Génesis capítulo 26, le vuelve a confirmar y a decir esta promesa. A Jacob, en Génesis 28 y Génesis 35, se lo vuelve a decir, yo te voy a dar esta tierra prometida. Yo, Jehová, te lo estoy prometiendo. A Moisés, en Éxodo 3, Éxodo 6, Éxodo 23 y Éxodo 34, nuevamente le vuelve a prometer la tierra. Nuevamente le vuelve a decir, oye, yo te voy a dar esta tierra prometida. ¿No como que ya te suena que es en serio lo que Dios te está diciendo? Dejando a un lado la soberanía de Dios, el poder de Dios, que Él hace absolutamente todo, que Él no se cae una hoja sin su consentimiento. Y Dios ya te está diciendo en múltiples ocasiones una promesa, tras otra promesa, tras otra promesa. Ya se lo dijo a tu abuelo, a tu papá, a ti, te lo está diciendo en diferentes partes de toda tu historia, una y otra vez prometiendo cosas y aún así. Otras veces en Levítico y en Números, nuevamente al pueblo en general le vuelve a prometer que esa tierra iba a ser suya. Contando solamente esas ocasiones, mínimo son 13 veces las que Dios le da esa promesa al pueblo. Esta tierra va a ser tuya. La pregunta es, ¿qué les impidió levantarse, conquistar y obedecer? Joven, sí entiendes las repetidas veces en las cuales Dios le estaba prometiendo algo a su pueblo. Tu papá te decía, oye, vamos a ir por un helado y tú le creías. Pero si tu papá te dijera 14 veces en el día que vas a ir por un helado, ¿le creerías o no le creerías? Yo creo que ya cuando te levantes, oye, voy a ir por un helado a las 9 de la mañana, oye, al rato en la noche vamos a ir a McDonald's, ¿sí? Y después sales del baño, oye, recuerda que vamos, y 14 veces te está repitiendo, ya tú dices, bueno, sí, vamos a ir, seguro vamos a ir por un helado. Imagínate el pueblo de Dios en diferentes y múltiples ocasiones, más de 13 veces y hay muchísimas más en varios versículos que les vuelve a decir. A lo que voy es que era algo creíble en el cual Dios le iba a dar la tierra prometida, ¿no? Pero entonces, ¿por qué el pueblo de Dios, a la hora de que ya están ahí para entrar a la tierra, dice, sí, ya me lo dijo más de 13 veces, pero vamos a mandar espías a ver si es cierto, a ver si realmente fluye leche y miel? ¿Qué les impidió levantarse? No fue el miedo, no fueron las personas altas que dicen ahí, no fueron las murallas fortificadas. La falta de fe impide obedecer a Dios. La falta de fe les impidió conquistar. La falta de fe les impidió levantarse. Ahora, mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre esta situación y la situación que vivió el famosísimo Abraham? Vamos a Génesis capítulo 22. Déjenme preguntarles algo, porque hoy ando muy preguntón. ¿Qué es más difícil? ¿Conquistar una tierra o matar un hijo? ¿Qué sería más difícil para ti? ¿De quién es el? ¿Difícil en qué? Perdón. Difícil, o sea, de hacer, de creer. ¿Qué sería más? O sea, de ya poner en práctica esa situación. Que Dios te dijera, oye, ve y conquista esta tierra, o ve y mata a tu hijo. Pero la pregunta es, sí, matar, no, bueno, yo sé que no sin hijos, pero saben ese amor que existe. Ahora, ¿por qué Abraham sí creyó a Dios?
Génesis 22, 1, 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo y tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Las dos partes estaban en la misma situación. A una Dios le está diciendo, entra y conquista la tierra, y al otro le está diciendo, sacrifica a tu hijo. Ambas situaciones Dios les había prometido algo. Igual en Abraham, en múltiples ocasiones le estaba diciendo, a ti te voy a dar una descendencia, a ti te voy a dar una descendencia, como las estrellas, como la arena, a ti te voy a dar una descendencia. Y lógicamente y humanamente, ¿cómo iba a ser esa descendencia? Pues lógicamente a través de los hijos. Y si Isaac se moría, pues yo creo que ahí quedaba la descendencia. Pero la pregunta es, ¿por qué Abraham sí creyó? ¿Por qué sí obedeció? ¿Por qué sí le echó ganas? ¿Por qué sí fue para adelante? ¿Por qué sí se puso firme? ¿Y por qué el otro lado se desanimó, se alejó, incluso murió espiritualmente? ¿Por qué el pueblo de Dios no hizo lo que Dios le pidió? ¿Y por qué Abraham sí hizo lo que Dios le pidió? Vuelvo a repetir que es más difícil. Lógicamente es más difícil matar a un hijo, pero vemos que en lo difícil Abraham sí lo hizo. Uno confió en lo que vieron sus ojos, uno confió en sus instintos, es el pueblo de Dios, uno confió en sus sentimientos, uno confió en su sabiduría, uno confió en sí mismo, hablando del pueblo de Dios para conquistar la tierra prometida. La diferencia es que el otro confió en lo que Dios había prometido. Abraham confió en lo que Dios había prometido. Vean las respuestas de ambas personas. Vamos a Deuteronomio capítulo 1, 27. Deuteronomio capítulo 1, versículo 27. La promesa más de 13 veces ya se las había dicho Dios, y aún así la respuesta del pueblo de Dios en el versículo 27 de Deuteronomio capítulo 1 dice, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo para destruirnos. Esa es la respuesta del pueblo de Dios. Jehová nos aborrece. Sus promesas no valen absolutamente nada. De seguro es un mentiroso, porque acabamos de ver mandar a los espías, acabamos de ver que es gente grande, fortificada, nos van a matar, somos como langostas a comparación de ellos. Yo no creo en las promesas de Dios. Pero por el otro lado, vean la respuesta de Abraham. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 9. ¿Ya lo tienen? 11:9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando. 11:9. 11:19. Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sí ven la respuesta de Abraham diciendo, ok, si Dios me está pidiendo que yo mate a mi hijo, yo sé que Dios me prometió algo y no sé cómo le va a hacer, no sé si lo va a resucitar como dice el versículo, no sé si va a venir un ovni y lo va a levantar, no sé absolutamente nada. Lo único que yo sé es que la promesa de Dios se va a cumplir en mi vida. Y esa es la diferencia entre el pueblo de Dios y Abraham, que nos enseña. La base del cristiano, joven, el sustento del cristiano, la clave para mantenernos en el cristianismo es confiar en las promesas que Dios nos ha dicho en su palabra. Los cristianos vivimos por las promesas de Dios. ¿Sí sabes que hay promesas de Dios en la Biblia? ¿Sí crees realmente eso? Déjame preguntarte algo, porque ando muy preguntón. ¿Realmente te sientes perdonado cuando vas al trono de la gracia y confiesas tus pecados? Porque ahí hay una promesa de Dios. Pero muchas veces los cristianos en general vamos al trono de la gracia, la regamos, ok, ese es otro tema. Van a venir consecuencias, ok, ese es otro tema. Pero cuando nosotros venimos de rodillas y nos acercamos al trono de la gracia,
derramamos nuestro corazón pidiendo perdón y misericordia, ¿realmente crees que Dios te está perdonando? Porque muchos cristianos se arrodillan, confiesan sus pecados, pero viven una vida, no creo. ¿Estás seguro de que Dios siempre te va a proveer? Ahí hay una promesa también en la palabra de Dios. ¿Realmente crees que en medio de la aflicción Dios te puede dar paz? Ahí hay otra promesa de Dios. Pero muchos cristianos no pueden, y las aflicciones son difíciles. Nadie quiere aflicciones, pero hay promesas en la palabra de Dios que en medio de la aflicción Dios puede traer paz y gozo en nuestro corazón. Son promesas escritas en la palabra de Dios, pero simplemente no las creemos. Las sabemos de memoria, nos las enseñan desde escuela dominical. Las tenemos subrayadas en nuestra Biblia, pero al momento ya de aplicar, al momento de entrar a esa tierra prometida, no lo creemos. Porque nuestra vida, nuestras acciones reflejan que no lo creemos simplemente. Hay cristianos derrotados, y no estoy diciendo que sea fácil. Yo he pasado por aflicciones. No es sencillo, nadie las quiere, no es difícil, pero en medio de las aflicciones podemos tener gozo y paz, porque Dios así lo promete en su palabra. Pero nosotros no lo creemos. Estamos como el pueblo de Dios. No creemos las promesas de Dios. Y Dios nos las dice, y nos las dice, y nos las dice, y nos las dice, y nos las dice. Más de 13 veces nos las dice, pero en el momento ya que estamos frente a esa situación, no creemos las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Crees que realmente Dios se inclina a escuchar tus peticiones? Porque no, mejor no le pido a Dios. No, una vez escuché, no, Dios está muy ocupado para escucharnos a todos en todo. ¿Por qué vivimos desanimados? ¿Por qué los cristianos tiran la toalla? ¿Por qué no hay crecimiento en la vida del cristiano? ¿Por qué hay ansiedad? ¿Por qué hay preocupaciones? ¿Por qué nos sonamos los dedos? ¿Por qué somos fríos? ¿Por qué andamos a veces bien, a veces mal? Simplemente porque no creemos las promesas de Dios en su palabra. Si verdaderamente creyéramos las promesas de Dios, viviríamos completamente diferentes. Y ahí les va una que me gusta. ¿Estás dando tu diezmo? Son promesas en la palabra de Dios. Ahí hay promesas en la palabra de Dios acerca del diezmo. Ok, el diezmo en general, yo sé que hay algo más profundo que no viene en el Nuevo Testamento y ya salen con jaladas, ok, pero ¿estás dando tu diezmo? No creemos, esa es una promesa y no lo creemos. No, es que Dios, no manches, tengo 300 varos para la semana y tú debes darte 30, con eso pago Netflix. Oye, no manches. Y a eso me refiero. A eso exactamente me refiero de las promesas de Dios. Hay promesas de Dios en su palabra, pero no las creemos porque en el momento ya de accionar, en el momento ya de que estamos en la línea para pasar a la tierra prometida, ahí sí ya como que... Sí, he leído eso en la Biblia, en Mateo capítulo 6, versículo 33. Lo he leído, pero ya al momento de sacar mis 30 pesos, que es mi diezmo de 300, ya como que se nos olvida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas, hablando de la provisión de Dios. Muchos cristianos no dan su diezmo porque no creen las promesas de Dios. Ok, y ese versículo, no estamos estudiando acerca del diezmo, pero está hablando acerca de la provisión de Dios. Pero no creemos las promesas de Dios simplemente. Por eso, jóvenes, y es una de las razones de los cristianos, no, es que no tengo dinero, no, es que... No, bueno, no, sin insultar a nadie, pero no creemos las promesas. En serio, jóvenes, el cristiano, no estoy diciendo que vamos a ser millonarios y codearnos con Elon Musk ni nada de eso, pero sí, Dios nos puede dar una vida bien, una vida tranquila, hablando económicamente. Si realmente creyéramos las promesas de Dios en su palabra. Pero hay cristianos que andan arrastrando la cobija, llegando a la semana, porque todo, en serio, ¿tú crees que es tu falta de trabajo, porque no hay trabajo en México, porque el Producto Interno Bruto ya se vino para abajo, porque hay una guerra de allá y el petróleo y la gasolina? ¿Tú crees que es eso?
Pero no es eso. La raíz de eso es el diezmo, brother. La raíz de que estés mal económicamente es el diezmo, y búscale por lo que busca y tráeme al economista y a quien quieras, pero la raíz de que un cristiano esté mal económicamente es el diezmo. Porque hay promesas en la palabra de Dios de ese tema, pero no las creemos, porque no estamos dando nuestro diezmo. Y eso hablando acerca de eso, ¿verdad? Vives afanoso. No, porque no crean que voy a hablar del diezmo, nada más fue un ejemplo, pero sé que muchos batallan porque he visto los libros de contabilidad de la iglesia. Y yo digo, el Benji gana bien y no da su diezmo. Es cierto, Benji. No ando viendo, pero en un momento me tocó. Melissa, no sé de dónde saca. No sé si la 18 o la 12 deja mucho, por la 14 por ahí. Pero sí da su diezmo, Melissa. Muy bien, Melissa. Por eso veo que va a conciertos y Europa y digo, no, pues está bien, da su diezmo la Melissa. No, en serio, pero quiero dar un tema pero jóvenes, aprendamos a dar nuestro diezmo. Pero vivimos afanosos, vivimos preocupados, vivimos así y salimos a la calle. No, es que está fea la situación en México y no manches el mencho y se va a armar la revolución aquí en México y aparte nos está diciendo que no hagamos alianza con Estados Unidos porque las bombas de Irán nos van a llegar y así hay cristianos, no voy a decir nombres, pero hay cristianos, ya no voy a hablar de partidos políticos, pero se nos olvidan promesas, jóvenes. No ven ahí, Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Son promesas de la palabra de Dios, pero el cristiano vive como si esas promesas no existieran. No sé si me estoy explicando. En el cual la palabra de Dios trae muchas promesas, pero nosotros vivimos como si no existieran esas promesas. ¿Dios realmente olvida tus iniquidades? No, es que la neta la regué, Cristian. Como el pastor dijo la otra vez, no voy a decir que yo hice eso, ¿verdad? Pero dijo, me eché una canita al aire. No hice eso, Ishada. Pero, y ya fui con Dios, pero no creo que me perdone Dios. No, sí la vez la regué, sí estuvo feo. No creo que Dios me perdone. No. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Promesas de la palabra de Dios que son aplicables a nuestra vida, pero simplemente vivimos como si esas promesas no existieran en la palabra de Dios. El cristiano anda, y hablando de temas específicos de la paz, del diezmo, del perdón de Dios, y así hay muchísima información dentro de la palabra de Dios, en el cual Dios nos da promesas para que nosotros vivamos en victoria, pero simplemente andamos mal, andamos tristes, andamos desanimados, andamos con fríos, venimos nomás porque de veras, y no tenemos esa vida gozosa que tanto dice la palabra de Dios, porque no nos aferramos a las promesas de Dios. Lo que impidió conquistar la tierra prometida a esa generación que quedó tirada en el desierto y que no entró fue la falta de fe en las promesas de Dios. Dios ya le había prometido, te voy a dar esa tierra, te la voy a dar a ti. Ellos dijeron, no creo simplemente, no tengo fe en lo que Dios me está diciendo. Y lo que muchas veces a nosotros nos impide como cristianos tener una vida en victoria es nuestra falta de fe en las promesas de Dios. La vida cristiana no se basa de nuestros sentimientos ni de las circunstancias, se trata de nuestra fe en lo que Dios ha prometido en su palabra. Tenemos todo para vivir en victoria, tenemos todo para vivir en bendición, tenemos para ser las personas más alegres y gozosas del mundo. La diferencia es que un cristiano sí cree en las promesas de Dios y el otro cristiano no cree en las promesas de Dios, cree lo que ven sus ojos. Por eso tú dices, bueno, es que si hay cristianos alegres, sí, hay cristianos que se ven así.
en victoria, les va bien, todo está tranquilo. Y no estoy diciendo que es color de rosa su vida, tal vez pasan por aflicción, por enfermedad, por problemas, pero a pesar de eso están bien, se ven tranquilos, se ven en paz, se ven gozosos, se van prósperos. Pero hay otros, los mismos que incluso que van a la misma iglesia, hay otros que es que estamos mal, ore por mí, pastor, es que pues, no manches. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos cristianos? Que uno vive creyendo las promesas de Dios y el otro ve las circunstancias que pasan en su vida. Simplemente yo te animo esta mañana que pongas tu fe en cada una de las promesas que Dios deja en su palabra. Te aferres a ellas. Dios las dejó para que vivamos en fe en esas promesas. Y ahora, no estoy diciendo que vamos a declarar y Dios te declaro y te ordeno que me des esa victoria. No. Ese es otro tema completamente y no estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que yo sí creo que Dios dejó promesas en su palabra para que nosotros las tomemos. Vivamos por ellas. Ahora, hay un punto interesante. Para nosotros conocer sus promesas, lógicamente, debemos de leer la Biblia. No podemos confiar en algo que no conocemos. Primero debemos de identificar las promesas y después es que el Señor me prometió gozo, pero ¿dónde está mi Ferrari, mi mansión? Hay cristianos así, que piensan que de eso se tratan las bendiciones de Dios. Y debemos de meternos un poquito más para ver cuáles son el tipo de promesas que Dios nos habla en su palabra. Les voy a poner un ejemplo bien rápido. Pico y Fora, vengan acá. ¿Quién quiere que sea el mal cristiano? El Pico. Y el Fora es el buen cristiano. Sí. Blanco y negro, sí, cierto. ¿De quién, no? Bueno, creo que... Mejor bueno y malo por el color, ¿sí? Ahora, y no por el color de piel, por el color de la ropa, ¿sí? Muy bien. Ahora, Abraham tiene a su Dios. Y nosotros, representándonos a nosotros, el Fora, ¿sí? Sí. Va de aquí, Fora, de este lado. Aquí. Abraham tiene a su Dios y nosotros también tenemos a nuestro Dios. El mismo Dios de Abraham es el Dios de nosotros, exactamente. Dios, desde antes que naciese Abraham, ya tenía una promesa para él. O sea, tenía varias, pero una en específico. ¿Cuál era la promesa? Que iba a ser una nación grande, que le iba a dar descendencia, que le iba a dar un hijo. Esa, desde antes que naciese Abraham, ya estaba la promesa para él. Desde que antes que nosotros naciéramos, ya estaban promesas para nosotros. Desde antes que existiera este brother, y no me voy a ir a la anatomía, ¿verdad? Pero que iba a decir una palabra. Pero desde antes que naciera este brother, ya había promesas para él. En algún momento de su vida, de Abraham, Dios le revela esas promesas. Ahora él ya tiene el conocimiento de esa promesa. Lo vimos en Génesis 12, 17 y 18, el cual le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar descendencia. Él ya lo conoce, no solamente desde antes que naciese, sino ahora él ya tiene conocimiento de las promesas de Dios. Nosotros antes no sabíamos las promesas de Dios, pero en el momento en el que conocimos a Cristo, en el momento en el que leemos la palabra de Dios, en el momento en el que entramos a estudiar al Instituto Bautista Fe Comercial, empezamos a conocer las promesas de Dios. Antes, no sé, ¿quién conoció aquí? ¿Quién fue el que más recientemente conoció a Cristo? ¿Viene a los cuántos años? ¿Cuántos años tenías? 18. ¿Alguien aquí a más de 18 años? ¿A los cuántos, Axel? Apenas dice ayer. ¿Cuánto? 20 y algo, ok. Antes de los 20 y algo de Axel, él no conocía las promesas de Dios, simplemente porque no tenía conocimiento de la salvación en Cristo. ¿O sí, Axel? Y menos dónde estaba ese brother, ¿verdad? Pero antes de que naciese Axel, las promesas para Axel ya existían. No es de que no es de que conoció a Cristo y ya se aparecieron las promesas, no, desde antes que Axel naciese, ya estaban las promesas.
Ahora viene al conocimiento de Dios Axel y ahora conoce lo que Dios le ha prometido. Así como Abraham en algún momento, no solamente desde que nació, sino ahora Dios ya se lo había revelado, ya conocía las promesas, ahora el pueblo, nosotros los cristianos, ya conocemos las promesas de Dios. Abraham en algún momento se enfrenta a una situación que parece que contradice esas promesas. Dios le dice, ¿sabes qué? Dame a tu hijo. Y tú dices, bueno, si lo mato, ¿dónde va a quedar esa promesa? Pero él da ese paso de fe en el cual dice, voy a confiar no en lo que ven mis ojos, no en lo que pienso de que si lo mato, ¿qué va a pasar? No, voy a confiar en las promesas de Dios. Y joven, en algún momento tú te vas a enfrentar ante esa situación de Abraham. Ahora, no vas a matar a tu hijo, pero te vas a enfrentar ante situaciones que van a contradecir lo que Dios ya estableció en su palabra. O que tal vez piensas que es ilógico. ¿Cómo voy a dar y me va a alcanzar? ¿Cómo voy a dar y Dios me va a proveer? No suena lógico absolutamente nada de eso. ¿Cómo puedo tener una buena vida si honro a mis padres, si mis padres son esto, me hicieron aquello? ¿Cómo Dios me dice que me va a dar una larga vida honrando a mis padres? No me causa, mis padres me pegaron, o me violaron, o me abandonaron. ¿Cómo yo puedo tener una larga vida o sea, no me cuadran? Y ante esas situaciones te vas a enfrentar poco a poco en tu vida. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de cristiano vas a ser? ¿Vas a ver las circunstancias o vas a ver las promesas de Dios? Abraham obedece a pesar de lo que pasa. Él sigue adelante viendo las promesas y no las circunstancias. Solamente en esta noche quiero recordarte que están las promesas de Dios en su palabra para ti, en bandeja de plata. Ya es tiempo de creer las promesas de Dios. Es tiempo de estudiarlas, es tiempo de escudriñarlas, es tiempo de memorizarlas, es tiempo de creerlas. Porque te van a venir situaciones a tu vida en el cual vas a tener que tomar una decisión, quieras o no, bien o mal, la vas a tomar. Te van a venir circunstancias en las cuales la vas a tener que tomar a fuerza, porque la vida es tomar decisiones. Y vas a tomar una decisión correcta creyendo en las promesas de Dios o vas a vivir las circunstancias. Eso tú lo vas a decidir. Pero de que se te van a venir situaciones a tu vida, y no a lo mejor no todos los días, pero ciertas circunstancias, yo te recomendaría que vivas por las promesas de Dios. Primero conócelas, estúdialas y después dices, ok, yo voy a vivir por esta promesa que dice la palabra de Dios. Porque no se trata de las circunstancias, de lo que pienses, de lo que te dijeron, de lo que te inculcaron, incluso de lo que nos enseñaron nuestros padres. Se trata de lo que Dios ha prometido en su palabra. Tenemos absolutamente todo para vivir en victoria. La diferencia entre cada uno de ellos es que uno vive por fe, vive creyendo las promesas de Dios y el otro, véanlo nada más como está. ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos, gracias, y vamos a orar.